Hola a todos, me llamo María Gómez Silva y esto es el podcast de Social Investor, la primera publicación en español sobre inversiones ESG. Hoy vamos a hablar de China, el gran elefante en la habitación en el ámbito de la sostenibilidad. Es decir, ¿puede un inversor responsable invertir en una de las economías, la economía quizá más contaminante del planeta y que además es un régimen autocrático con una cuestionable gestión de los derechos humanos? Para hablar de todo ello tenemos con nosotros hoy a Álvaro Antón. Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Qué tal, María? Muchas Álvaro gracias. es responsable de la gestora Aberdeen en Iberia y has escrito recientemente varios artículos sobre China. Sí, totalmente. Es uno de mis temas favoritos desde que trabajé en el equipo de Global Emergentes en Aberdeen hace muchos años, hace 20 años, y bueno, es muy atractivo, la verdad. Pues Álvaro, te traslado la pregunta. ¿Puede un inversor responsable invertir en el país más contaminante del planeta? Desde nuestro punto de vista, sí, desde el punto de vista de Aberdeen, sí puede y debe, porque China va a ser el mayor protagonista. El Richard Gere, ese elefante en la habitación, ese Richard Gere de la tele, del medio ambiente y de lo que va a pasar a futuro con todo el tema ético y medioambiental. Ya no es la primera población del mundo, porque lo acaba de pasar India, Sí. pero la realidad es que tiene y va a tener muchísimo que decir de aquí a los próximos años y actualmente ya está diciendo muchísimas cosas en términos de energías renovables. Uno de los principales desafíos para cualquier inversor o gestor responsable, ¿no? que quiere invertir en cualquier economía es el tema de los datos. Y quizá es uno de los problemas, ¿no? que presenta ahora mismo China, saber si los datos son o no fiables. ¿Cómo lo hacéis desde Aberdeen? Bueno, desde Aberdeen lo que hicimos en 1983, cuando se funda Aberdeen, nuestro CEO, que nace en Malasia, lo primero que hace es mandar a su CIO, al Chief Investment Officer, a Asia. ¿Por qué? Porque al final estábamos asesorando o invirtiendo en compañías asiáticas para un inversor que estaba basado en Reino Unido, concretamente en Escocia fundamentalmente, que eran la mayor industria de fondos de pensiones que había en los años 80 en Europa. Entonces, ¿por qué hacemos eso? Pues porque al final teníamos que estar muy cerca de las inversiones, teníamos que tener ese olfato local y sobre todo, lo que es fundamental, es poder entenderlo, hablar los diferentes dialectos, hablar los diferentes idiomas de todos los países asiáticos y entender las cuentas. Y una vez que tú tienes un equipo de aproximadamente 100 profesionales gestionando aproximadamente 30.000 millones bajo gestión, lo que haces es meterte muy dentro de esas compañías y saber qué compañías están bien gestionadas, publican datos que son creíbles, aquellas que no, y bueno, pues lo que hay que desgranar es el grano de la paja. Y para eso, bueno, pues Aberdeen tiene un equipo local, como decía, con esa cultura local, con ese olfato local, con esos dialectos y con esos conocimientos contables, porque prácticamente todos nuestros asesores son CFA, y lo que haces es desgranar muy bien el grano de la paja y es la forma de hacerlo. Para ello, nunca invertimos en una compañía sin haber estado con el management en varias ocasiones, tardamos mucho en tomar la decisión, tardamos mucho en hacer ese due diligence, pero al final ese due diligence, desde nuestro punto de vista, es efectivo y lo que haces es reducir muchísimo el universo de inversión. Estamos hablando de una inversión de aproximadamente 3.000 compañías que baja a 200 compañías invertibles nada más. Y para eso, bueno, pues oye, te cuesta aproximadamente 30 años y te cuesta ir siguiendo muy de cerca a todas las compañías y saber que lo que están haciendo es bueno para el inversor final, para el accionista. Pero ¿cuál es vuestra percepción respecto al tema de los datos, ¿no? Esa fiabilidad en el caso de China. ¿Creéis que ha habido avances? ¿Creéis que sigue siendo complicado a la hora de enfrentarte, ¿no? Cuando una compañía te comenta y te dice, bueno, nosotros somos sostenibles, ¿os da fiabilidad? ¿O creéis que ha habido avances o que sigue siendo realmente un reto para vosotros, para en general la industria o para cualquier inversor? Por supuesto, es un reto para el que no está, para el outsider. Es una barrera de entrada muy importante el no tener esos conocimientos, pero ha habido un avance muy, muy grande. Al final piensa que China es la mayor potencia mundial a día de hoy, junto con Estados Unidos, y no quiere, para empezar, no quiere ningún enemigo más
en su política económica, y lo que quiere es el capital exterior para seguir invirtiendo. A día de hoy, ya no te hablo de China, pero te voy a hablar de Asia. A día de hoy en Asia está el 50% de la población mundial, el 50% del PIB mundial, el 50% de la clase media social, y toda esa clase media social quiere ir avanzando. Si además añades un montón de cosas más, como que son el 90% de la cuota mundial de los paneles solares, el 80% de la cuota mundial de las nuevas baterías de coches eléctricos y el 30% de la energía eólica, al final, oye, algo tienen que estar haciendo bien. Esos datos están ahí, son comprobables y bueno, son un proveedor fundamental. Con lo cual, como te decía, no quieren tener ningún enemigo más, quieren el capital extranjero, están enamorados del capital extranjero, no quieren tener problemas como ya han tenido con Estados Unidos y las compañías allí cotizadas, etcétera, etcétera, y lo que quieren es al revés, una divulgación buena de lo que se está haciendo porque quieren ser un protagonista de la economía mundial. Uh-huh. Lo has dicho antes, ¿no? Que aunque precisamente, ¿no?, el hecho de ser quizá el país más contaminante del mundo, ¿no?, convierte a China en una oportunidad. Absolutamente. Y una vez más, y siento repetirme, pero es el Richard Gere de la nueva película del medio ambiente, ¿no? ¿Por qué? Porque es el único no es el único, pero eso es un gran actor de lo que va a pasar con el medio ambiente a futuro. Pero bueno, como te decía, ya lo está siendo con esos porcentajes de cuota de mercado mundial que me repito, que son el 90% en los paneles solares, el 80% en las baterías de litio que estamos metiendo en todos los coches, todos los productores, ya sean asiáticos, norteamericanos o europeos, 80% de las baterías de litio y el 30% en los molinos de viento, es decir, 3 de cada 10 molinos de viento que se están instalando en España tienen materia prima china, con lo cual desde nuestro punto de vista tienen mucho que hacer, tienen mucho que decir y gestoras como Aberdeen lo que tenemos es un factor fundamental en decirles cómo trasladar esos datos al inversor final, porque lo que hemos estado viendo es que compañías que tienen toda la información no están trasladando esa información al inversor final, no trasladan esa información a las agencias de rating o agencias de análisis como pueden ser Morningstar o puede ser MSCI o puede ser Sustainalytics, lo que sea, pero al final no se traslada y lo que nosotros estamos haciendo es decir, oye, por favor traslada esto, haz aquello, haz tal. Entonces, desde nuestra posición de gestor activa, que no activista, pero sí muy vinculada a las empresas, lo que hacemos es, oye, tienes todo esto, trasládalo al inversor porque va a ser positivo para ti. Uh-huh. ¿Y dónde estáis viendo esas oportunidades para el inversor sostenible o preocupado por la sostenibilidad? Pues hombre, lo vemos en toda la gama, del espectro. Ahora mismo hay 5 tendencias que yo creo, o que Aberdeen cree, y seguro que tú me das la razón, María, que son las que están ahí. Que una es aspiración. Aspiración porque es el 50% de la clase media mundial y porque tienen una cosa que antes no tenían, que son los iPhones, que son el ver lo que este estudio de publicidad, los coches que tenemos los europeos, las casas que tenemos, etcétera, etcétera, y quieren ser como nosotros. Con lo cual, la aspiración están ahí y además, como tú bien sabes, trabajan más horas que ninguno. Entonces, hay una temática que es aspiración donde hay sostenibilidad. Luego está toda la parte de digital. Toda la parte de digital tecnológico es la segunda tendencia, que bueno, lo digital por esencia casi es bastante ecológico o de medio ambiente en general. Se están haciendo... Hablo de los datos asiáticos porque no tengo los chinos en concreto, pero el 50% de los ingresos de tecnología mundial ya vienen de Asia y el 92% de las patentes que se hacen a día de hoy vienen de Asia. Entonces, aspiración digital, green, revolución verde. La revolución verde, que es lo que hablábamos ahora del market share que tienen o de la cuota de mercado que tienen en paneles solares, baterías y
molinos de viento. Luego está toda la parte de healthcare, porque ellos a día de hoy la media de edad es 30 y pocos años, quieren pasar a casi 50 años. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, pues aplicando toda esa parte de healthcare, y una persona que tiene más dinero gasta mucho más en productos farmacéuticos. Y la última parte es toda la parte de financial well-being, lo voy a decir en inglés, porque al final es que toda esta gente tenga acceso, que todos los chinos tengan acceso a financiación, que tengan acceso a hipotecas, que puedan tener una casa, que puedan tener tarjetas de crédito como tú y como yo, y todo eso es lo que se está haciendo. Y en todo ese conjunto de compañías, aunque tú no te lo creas, se llega a la sostenibilidad. De hecho, bueno, sin hablar de nuestro fondo, evidentemente, pero todas esas tendencias se plasman en un fondo nuestro que es artículo 8.5, que es un China Sustainable, lleva la parte de sostenible, y el mínimo de inversión es por encima del 20%, el mínimo de inversión sostenible es por encima del 20%, y están plasmadas ahí todas estas tendencias. Es decir, que no solo hablamos de revolución verde, sino que hablamos de muchísimas cosas más, como puede ser el turismo, el consumo, la industria, los bancos, la financiación al consumo, etcétera, etcétera. Recientemente en un artículo que he leído tuyo decías que pese a la mala fama de China, el mercado asiático es precisamente el que está viviendo un mayor impulso en el tema de ESG. ¿Qué asignaturas tiene pendientes? Bueno, yo diría que las tiene todas pendientes, o muchas pendientes, porque ya hemos hablado de alguna de las que yo creo que son, no sé si sobresaliente, pero desde luego tienen que reducir toda la parte de combustibles fósiles. Ese sería su compromiso fundamental, pero desde nuestro punto de vista están en el camino, están en esa transición en la que van a conseguir pues desarrollar toda la parte medioambiental /verde mucho más. Pero no se le puede pedir de hoy para mañana. Esto es una transición, y no se le puede pedir a los chinos, pero tampoco se le puede pedir a las compañías europeas. Necesitamos una transición para ver evolucionar todos esos objetivos, paradigmas, y esa información que sea mucho más consistente por y para todos los inversores, y sobre todo por parte de los chinos. Aparte de la sostenibilidad, cualquier inversor lógicamente también tiene en cuenta la rentabilidad. Para el inversor sostenible que siga teniendo escepticismo a entrar en un mercado como el de China, ¿qué retornos se podría estar perdiendo? O sea, ¿qué impulso en su cartera al que estaría renunciando? Bueno, evidentemente es un mercado un poco más volátil. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo China es lo que ha pasado en España durante 40 años. Los chinos lo han tenido que gestionar durante 10, y eso ha dado lugar a legislación, volatilidad, incertidumbres, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿por qué? Porque se está creando en 10 años lo que nosotros hemos gestionado durante 40, pero al final lo que quieren los chinos es lo que queremos, lo que tenemos nosotros, y como te decía, lo ven a través de los teléfonos móviles, lo ven a través de las cámaras, de YouTube, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quieren? Casa única, colegio disponible para todo el mundo, poder disponer de un sueldo para tomarse cervezas los viernes. Es decir, que al final los chinos no quieren nada más o nada diferente a lo que tenemos nosotros, ¿no? Y eso lleva a esa evolución, de China, y el inversor que se está perdiendo gran rentabilidad. A día de hoy las compañías chinas están a un 30-40% de descuento de las compañías del mercado desarrollado, de los mismos comparables del mercado desarrollado, con lo cual es el mayor descuento histórico que ha tenido el mercado chino frente al mercado desarrollado, y bueno, históricamente hemos visto retornos de 2 dígitos fundamentalmente. Si hablamos de crecimiento de las compañías, estamos hablando de un crecimiento medio de las compañías por encima de los 2 dígitos, que es muy superior al crecimiento que hemos visto. De hecho, va a ser uno de los grandes actores en la caída de la inflación. ¿Por qué? Porque se han vuelto a poner a producir, y cuando los chinos se pongan a producir y se pongan a funcionar, volveremos a ver chinos haciendo turismo en Madrid, en España, en Barcelona,
en Lisboa, y eso es la parte que nos queda, ¿no? Que los chinos vuelvan a hacer vida normal. Y cuando los chinos vuelvan a hacer vida normal, esas rentabilidades van a estar ahí. Desde luego, Aberdeen ha cambiado su posición en renta variable emergente este mes, y el único asset class donde estamos positivos a día de hoy en renta variable, donde estamos overweight o sobreponderados respecto al índice, es mercados emergentes. Y esto ha cambiado este mes. ¿Por qué? Porque estamos viendo que los bancos centrales tienen muchísimas posibilidades de dar estímulos para que la economía siga creciendo y crezca a unos ratios muy fuertes, y China será, desde nuestro punto de vista, sin duda la economía que más crezca en 2023. ¿Y no crees, Álvaro, que quizá lo que ha sucedido con Rusia, ¿no? El ejemplo de Rusia pueda estar detrayendo flujos hacia China, que haya gente que tenga miedo de invertir en una autocracia, que ya sabemos los riesgos que esto supone, ¿no? También me refiero a nivel de sostenibilidad. Por supuesto, todo encarna riesgos, pero yo al inversor, y lo hemos visto mucho con el inversor institucional, siempre les digo, bueno, pero ¿y España qué relaciones tiene con Latinoamérica? Es decir, que los españoles conocemos muy bien lo que pasa en Latinoamérica, o mejor que nadie, y es porque hemos entendido el lenguaje, porque está más cerca de nosotros, porque nos entendemos más culturalmente, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay que ver lo que está pasando en países como en México, como en Brasil, como Colombia, Perú, Chile, es decir, Argentina. Es decir, que hay mucho que comentar de Latinoamérica. Nunca comentamos nada de Latinoamérica, no sé por qué razón, pero solo comentamos de China porque es siempre el protagonista, porque es la economía más poblada, con permiso de la India, y la economía es más potente. Desde nuestro punto de vista, China lo que quiere hacer, o estamos viendo, es que quiere ser protagonista también de esta solución con el tema ruso. Por supuesto, ha detraído las acciones de Xi Jinping, las acciones de un gobierno comunista, pero que tiene la parte de que ha sido muy estable todos estos años, aunque sea comunista, pero ha sido estable, y no ha habido cambios. Tiene la parte de querer ser más amigo del mundo, y está intentando solventar este conflicto bélico, que desde nuestro punto de vista, no sabremos si llegará a ser China el solventador de este problema, pero desde luego Turquía lo ha intentado, no lo ha conseguido. Estados Unidos no sé si realmente lo ha intentado o al revés ha echado más leña al fuego, pero bueno, China está ahí intentando solucionar el tema ruso. Desde mi casa no se habla mucho de política, y lo que buscamos son compañías. Buscamos compañías donde que esas compañías no den problemas. Estuvimos infraponderados a todo el tema de educación, infraponderados a todo el tema de real estate, infraponderados a todo el tema tecnológico. O sea que la realidad es que lo que nosotros estamos jugando ahí son esas 5 temáticas que he hablado antes, que es aspiración, revolución verde, healthcare, financial well-being, o que tenga todo el mundo crédito, y toda la parte digital y de tecnología. Eso es lo que jugamos. Nos aislamos del ruido político. Nos gusta entender a las compañías que tenemos en cartera, y nos gusta que esas compañías nos den los datos de los cuales nosotros nos confiamos, que llevamos conociendo aproximadamente 20 años, y que, como te decía, para nosotros el universo invertible es reducido, y lo que buscamos son muy buenas compañías que eviten todo el tema del ruido político, y que simplemente con el crecimiento de esas compañías y con una base de inversores buena, largoplacista, pues se haga rentabilidad. Y al final va de esto, ¿no? De buscar rentabilidad en las inversiones que hacemos. Muy bien, pues con ese mensaje me quedo, Álvaro, ¿no? Con que según tú se puede invertir en China, siempre mirando más las compañías concretas y las temáticas de inversión, intentando aislarse de las cosas que quizá no encajan tanto con nuestra visión de la sostenibilidad. ¿No es así? Es así. Estamos en un momento, por supuesto, de incertidumbres, pero de crecimiento, con un mundo que crece a diferentes velocidades. Y el que ha metido el acelerador, en este caso concreto, es China, rodeado
de todo lo que está pasando en Asia, y lo que hay que evitar es eso, hay que buscar mucha calidad, compañías muy bien gestionadas y que nos eviten cualquier ruido político para que nuestros inversores puedan ser largoplacistas en China y le acompañen en este camino de crecimiento en el largo plazo para que llegue a ser esa primera potencia mundial que se le augura y que Estados Unidos está intentando frenar, que le quiten esa supremacía. Pues muchísimas gracias, Álvaro, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, María. Y a ustedes, gracias por acompañarnos y recuerden que pueden seguir la actualidad sostenible en Social Investor. Hasta pronto.